Entre párrafos, encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web, en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos. El invitado de hoy es Amir Hernández Puente, escritor argentino residente de Viedma, provincia de Río Negro, República Argentina. Amir es autor, comunicador y conferencista, profesor de educación emocional en escuelas secundarias, psicoterapeuta gestáltico desde hace 15 años y además tiene su consultorio privado donde atiende a pacientes de características que vamos a recorrer a lo largo del podcast de hoy. Son sus libros Humanos Rotos, La Sinergia de Oro y Guía de Interacción Humana Amorosa y Responsable, Guiar, del cual después a lo mejor podemos, si nos da el tiempo, charlamos también un ratito. El entrevistado se dedica a observar las conductas de los individuos, analizar y corregir la problemática de la interacción humana. Sus libros y cursos transmiten soluciones para estas dificultades y durante los próximos 60 minutos vamos a recorrer su pensamiento, su historia y su obra para que nos ayude a comprender de qué se trata. Hechas las presentaciones, le doy la bienvenida a Amir. Buenas noches, Amir, ¿cómo estás? Che, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo también muy motivado para conocerte. Así que bueno, si estás listo, arrancamos. Dale, sí, sí. Bueno, vos sabés que yo primero arranco con una pregunta informal y me tenía muy entusiasmado preguntarte qué hacías antes de convertirte en terapeuta. Era fotógrafo Ajá. y justamente mirá qué particularidad, ¿no? Porque yo decía, en realidad yo con la fotografía lo que hacía era captar momentos y conductas de las personas. Era, digamos, lo que más me llamaba la atención. O sea, hacía fotografía social, porque mi papá también era fotógrafo en la familia, digamos. Entonces, por ejemplo, nos poníamos un tele en un momento de la fiesta, un teleobjetivo, y captábamos momentos espontáneos de las personas, ¿sí? Entonces Ujú. era muy interesante porque es como que ya venía, desde peque ya venía con esto de observar a las personas, ¿no? Las conductas y cómo interactúan entre sí. Y bueno, en cierta manera escribir es un poco transmitir lo que fui captando de las personas, ¿no? Y de la Ajá. vida misma. ¿Y qué tienen las interacciones humanas que te llevaron a profundizar en ellas, a convertirte en psicoterapeuta, perdón, sí, también en psicoterapeuta gestáltico, y bueno, y después ayudarnos a entender qué es la gestalt? Bien. Ya de pequeño me gustaba psicología, había una psicóloga amiga de mi papá que a mí me gustaba mucho lo que decía, entonces dije, le decía a mi papá que quería ser psicólogo cuando fuera grande. Y cuando conocí la psicología Gestalt, Gestalt significa algo inconcluso, es como un círculo que no se termina de cerrar, ¿no? O sea, hay algo inconcluso. Entonces, lo que hace la escuela de psicología de Gestalt, digamos, si bien es psicología, se centra en el aquí y ahora, en darnos cuenta qué es lo que nos está pasando aquí y ahora, ¿sí? Si bien pudimos haber tenido un trauma de cuando éramos pequeños y demás, bueno, perfecto, eso sucedió, pero hoy, ¿qué herramientas tenés para poder resolver? Entonces me pareció muchísimo más dinámica, eh, mucho más efectiva. Si bien es intensa, yo le aviso a los pacientes siempre que es una terapia muy movilizadora, porque yo me enfoco, mi tesis la hice enfocado en el tema de las emociones. ¿M? ¿Cómo reaccionamos? Porque viste que estamos un poco, Marcelo, acostumbrados o educados de una manera de no te tenés que enojar, no tenés que tener miedo, ¿no?
como coartando esa expresión cuando en realidad son respuestas biológicas, ¿sí? Como le digo a los chicos en la secundaria. El enojo no viene porque yo tengo un carácter y que qué sé yo, no, el enojo sobreviene, es un quantum de energía que genera nuestro organismo porque nos sentimos amenazados por algo. Entonces, ese quantum de energía extra lo tenemos que aplicar explicándole a la persona, me molesta lo que hiciste, o te excediste en esto, o o me siento amenazado por tal o cual cosa, ¿sí? Como en la mayoría de las veces no lo hacemos porque qué dirán, porque me pueden echar, porque me van a dejar y demás es que se va acumulando. Y yo les digo, es como tener un gatito abajo de una alfombra, ¿sí? Primero va a pensar que estás jugando, pero después te va a romper todo, Mm. ¿entendés? Claro, hay algo que vos definiste, en algún punto encontraste que esa relación que se producía entre las personas te inspiraba para hacer algo, ¿verdad? Sí, porque es como ver un tercer punto, yo digo, ¿no? Es decir, ponerle, yo te observo a vos que estás discutiendo con otra persona y yo los veo de afuera y digo, cada uno lo ve desde una perspectiva distinta, pero los dos tienen razón, ¿no? Y más de una vez encontraba eso, como que las dos partes tenían razón. Y digo, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué no se pueden comunicar si las dos partes tienen razón? Y es como ese dibujito que anda por ahí en las redes de una persona de un lado ve el 6 y del otro lado ve un 9. Es porque tenemos distintos puntos de vista, porque estamos en espacio físico distinto incluso, ¿sí? Es decir, lo que yo vea donde estoy parado no va a ser lo mismo que veas vos desde otro lugar, desde otro espacio. Más allá de las vivencias de cada uno, obviamente que cada uno tiene filtros en base a lo que fue viviendo y lo que fue, digamos, incorporando como conocimiento, como modo de mecanismos de defensa, mecanismos de supervivencia. Entonces, eso veía como que había un desentendimiento. Y si bien nos dicen tenés que entenderte con los demás, tenés que llevarte bien, sí, pero por algo no nos llevamos bien. Por algo los vínculos no están dando cierto y por eso mucha gente es como que se recluyó. Y dijo, no, yo para que me duele, la verdad que no me quiero vincular más. Entonces, ¿qué pasó? Me puse como a indagar qué era lo que generaba eso. ¿Sí? Es decir, y ahí pude separarlo en capas. Una cosa son las heridas que tenemos desde nuestra infancia, que fuimos acumulando, los traumas, ¿sí? Otra cosa son las expectativas que ponemos respecto del vínculo que queremos generar con alguien, sea de pareja, de amistad, de trabajo, ¿sí? Eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay gente que genera expectativas porque me dicen, ay, qué controlador o qué controladora que sos. No, en realidad es miedo. El modo de defenderme ante los imprevistos es tener el control, saber qué es lo que va a venir. ¿Mm? Vos decís, pero qué manipulador, o qué manipuladora, o qué controlador, o qué controladora. No, tiene miedo. Y encontró que ese mecanismo le ayuda a creer que puede, en cierta manera, aminorar el miedo. Es mentira, pero es un mecanismo de defensa. Ajá. ¿Se entiende? Bueno, claramente, ahí te insinué al comienzo del cuestionario como cierta evolución. Yo veo que hay una inmensa biblioteca cada vez más profusa sobre temas de autoayuda, ¿no? Que, ¿qué es lo que en tu opinión influye para que cada vez más materias y autores aparezcan en el mercado editorial? Y si esto tiene que ver con la necesidad de los individuos por conocerse o evolucionar hacia un estado superior, digamos. Esta última opción, creo, es una imperiosa necesidad, porque en realidad nosotros como seres gregarios necesitamos vincularnos. El primer libro, Humanos Rotos, está justamente, lo terminé antes de la pandemia y ahí explico la necesidad que tenemos de vincularnos, de estar en contacto con un otro. Por eso no tiene, ahí aclaro en ese libro que en realidad fue escrito antes de la pandemia, por lo tanto, la pandemia fue la comprobación de lo que dice ese libro. Necesitamos vincularnos con otras personas. Y entonces pasa a ser algo imperiosamente que hay una imperiosa necesidad de resolverlo, ¿no? Porque si bien vos decís, ay, bueno, porque si no me llevo bien con las parejas, bueno, entonces no tengo pareja. Sí, pero no, es todo vínculos. Incluso el Mm, vínculo con uno mismo. ¿Eh? El peor, lo que tenemos más
Desconocido es el vínculo con nosotros mismos. Si yo a mí me digo, te tenés que bancar esto, hay uno de los errores que yo cito en el libro de la sinergia, que es el tema del soportar. Uno de los errores es soportar y me miran con cara rara y dicen, pero que eso es intolerancia. No, si vos empezás a observarte internamente, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que haces soportando. Bueno, para que no se enoje, bueno, porque tengo que, un montón de condicionamientos. Y después pretendemos que después de esos condicionamientos nos sintamos bien con nosotros. Es imposible, Marcelo. El principal vínculo que hay que resolver es el nuestro con nosotros mismos. Me Ujú. conozco, yo sé que voy a brindar en un vínculo. Pero vamos a poner el caso de la pareja, yo siempre pongo el ejemplo porque es más fácil, porque es de a dos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero una pareja con alguien, lo que observo, incluso en el consultorio, bueno, en la mayoría, si te pones a observar, lo vas a notar esto. La pareja me tiene que dar, entonces están los dos mirando, las dos partes están mirándose mutuamente, me tiene que hacer o tiene que ser de esta manera, ¿no? Como condicionamientos. Cuando yo les digo, es como si yo me encuentro con alguien y digo, bueno, yo quiero pollo al horno con papas, bueno, entonces la otra persona me pregunta, ¿y tenés pollo o no? ¿Y tenés papas? No. Y entonces, ahora, ¿cuál es el criterio que yo les planteo? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo soy? ¿Qué tengo para brindar en un vínculo? O para una construcción, porque está también tergiversado eso. El vínculo de una pareja, por ejemplo, cualquier vínculo, es una construcción mutua. Ambas partes tienen que nutrir ese vínculo, que la construcción de ese vínculo para que perdure. Si no es como si me voy de vacaciones, no regué la plantita 5 meses, después llego y la lleno de agua, se va a morir. ¿Sí? Entonces, hay que nutrirlo cotidianamente, ¿no? Y encontrar un modo un punto de encuentro para seguir avanzando mutuamente, ¿no? O sea, juntos o juntas. Entonces, fíjate en la pareja. El planteo que yo les hago es el siguiente. ¿Qué tengo? ¿Cómo soy? ¿Qué tengo para ofrecer en un vínculo? Bueno, tengo una zanahoria, volviendo al ejemplo del pollo, tengo una zanahoria, un poquito de papa y un pedacito de pollo. Bueno, ¿y vos qué tenés? Y yo tengo berro, tengo un poquito de esto, un poquito de... Bueno, perfecto. ¿Qué podemos hacer con esto que tenemos? Una ensalada de ta, 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 ta. Listo. Ahí hicimos lo que la tapa del libro muestra como un triángulo, que es las dos partes para una construcción mutua. ¿Sí? Es un triángulo que es el aporte que hace cada parte de cualquier vínculo, incluso en el propio, para una construcción, para algo Bien. que quiero ver manifestado. Bien, vos fuiste construyendo todo este concepto a través de tu consultorio privado, digamos, y a través de las charlas en tus cursos con, digamos, asistentes y gente que se presentaba para contar qué les pasaba y tratar de encontrar una respuesta. ¿Cómo fue Sí. el proceso de decisión para que determinaras plasmar tu conocimiento y llevarlo a libros? ¿Mm? ¿Y qué tuvieron que ver estos pacientes tuyos o asistentes a tus cursos? Es como, te diría que lo más, para explicarlo en un sentir, sería, me duele que la gente no se entienda. Me duele el maltrato, pero no el maltrato, o sea, el maltrato es, por ejemplo, no tener en cuenta, si vos me estás diciendo, vamos a poner el ejemplo, vos me decís, mira, la verdad que esto que dijiste me dolió, no te tiene que doler. Eso para mí es un maltrato, aunque te parezca mentira. Ajá. Es una descalificación de tu emoción. ¿Quién soy yo para descalificar tu emoción? Entonces eso a mí me duele, y como me dolió también en carne propia, porque soy una persona altamente sensible, ¿sí? O sea, soy sensible al sentir de la gente, a lo que sucede, y me hago cargo o aporto en la medida que yo puedo resolver algo. Porque, para responder tu pregunta sería, si yo veo que el mundo es una porquería, ¿no? Como dice la mayoría, que todo está mal, bueno, ¿qué puedo aportar yo para que esto esté mejor? Entonces dije, bueno, ¿qué puedo aportar? Mi conocimiento, lo que fui aprendiendo. Y lo que fui aprendiendo de la experiencia. No es que me pongo a teorizar sobre cosas que tiene que hacer la gente para que... No, no. La mejor manera de transmitir algo que le ayuda a los demás es que lo hayas padecido, que lo hayas vivido, que lo hayas capitalizado. Porque puedo ponerme a decir, ay, cómo sufrí, qué mal la vida me trató, pero bueno, ¿qué hago yo al respecto para salir de ese bucle? Entonces,
Brindar herramientas, más que brindar herramientas, te diría, brindo experiencia de las observaciones, de lo que fui observando, de lo que fui viviendo, de lo que fui capitalizando. Entonces hice como una recopilación. Y ese es mi aporte a que el mundo se mejore, o que por lo menos se vinculen mejor las personas. Empezando por uno mismo, ¿no? Con uno mismo. Ese es el Ujú. principal vínculo. Hay una curiosidad, vos sabés que navegando por tu blog, tratando de conocerte, ¿viste cómo se debe hacer un periodista para conocer a su entrevistado? Me encontré con el tema de las constelaciones familiares y vi que tenías grupos muy hermosos de gente abrazada y la verdad es que es una actividad que a mí me llama mucho la atención, que pareciera haberse puesto de moda a través de la serie Mi Otro Yo, no sé si la viste. Yo sí, maravillosa. Sí, sí. Claro, que es como que abrió unas puertas a- a- para la curiosidad y para que la gente se pregunte, che, ¿esto que dicen estos pibes, será cierto? ¿Qué son y para qué sirven? ¿Y qué problemas aplican las constelaciones familiares? Muy, muy sanador y muy interesante conocer de las constelaciones. Yo lo conocí de casualidad, una persona me sugirió, que yo vengo de familia de los apellidos Espósito. Ajá, Entonces esta persona me aclara, me dice, uy, vos sos nieto de Espósito. Sí, le digo, yo miraba onda, ¿y qué pasó? ¿Hice algo malo? No, los expósitos son los hijos los bebés que dejaban abandonados bueno, aclaro por ahí para la gente, expósito es el bebé que depositaban en las urnas de las casas cunas, bebés que ajá. no querían nada. Huérfanos, considerados huérfanos. Claro, o sea, pero abandonados aparte, Ajá, ¿sí? Entonces, esos bebés, por ejemplo, si vos les cambiás los pañales, les das de comer y demás, pero no le das afecto, el bebé muere de marasmo, o el mal del hospitalismo, creo que se llama también. ajá. ¿Eh? Cualquier ser humano, cualquier criatura, bebé, que vos lo alimentás, le cambiás los pañales, pero no lo tocas ni le das afecto, se muere. Eso es lo que hablo en el primer libro. Entonces, ¿qué pasa? Sistémicamente empecé a entrar a conocer esto. ¿Cómo es? ¿Esto incide el que yo sea expósito? Porque aparte era como que había muchas coincidencias en las personas expósito que yo había conocido, con esto del abandono, del no sentirse valioso, de sentir que sos como el último orejón del tarro, ¿no? Digo, ah, bueno, hay que trabajar la autoestima. No, no, hay algo sistémico. Y lo pude comprobar, de yo aparte a los pacientes les hago hacer el árbol genealógico, y es increíble, Marcelo, cómo se repiten las historias. Como diría Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, hay una lealtad por el más puro amor, una lealtad ciega a personas que han sido excluidas. Entonces yo lo explico, para explicarlo muy simple sería, por ejemplo, en la línea de mis bisabuelos, de los bisabuelos, excluyeron a uno porque, por ejemplo, porque era alcohólico. Y ese fue excluido. Entonces, en la siguiente generación, a esa persona que excluyeron va a nacer alguien que va a representar a ese excluido de la línea generacional anterior. Y así se sigue repitiendo, y en tanto no se ve a lo excluido, ni se trabaje, ni se acepte, porque todos son parte, se sigue Ujú. repitiendo la historia. Y he conocido casos o he tratado casos de gente que no puede tener hijos, por ejemplo, y cuando hemos trabajado el árbol, notamos que había muchísimos abortos, ¿sí? Y bebés que nacieron y murieron. Uno cuando dice hay niños no nacidos o niños muertos que fueron excluidos. ¿Sabes por qué son excluidos o por qué se considera excluido? Porque fue tal el dolor que esa gente no pudo ni hablar de ese bebé. Eso es excluido. Entonces ese dolor se pasa de generación en generación. Yo tuve una vivencia personal, mi mamá tuvo un accidente, perdió una beba que tenía que nacer antes que yo. Entonces me puse a indagar qué pasó con esa beba, ¿no? Porque mi abuela también había perdido una beba. Y mi bisabuela también había perdido una beba. Digo, ay, qué raro, qué casual, ¿qué es esto? Y ahí me empecé a indagar, empecé a adentrarme en el tema de las constelaciones familiares. Sistémicamente se repiten las historias. Y vos decís, ay, me enamoré de tal persona, me voy a casar con esta persona porque yo elegí a esta persona. Y es como yo les digo, el árbol te dice, no, vos no elegís nada. Es el inconsciente el que determina eso. Entonces resulta que son personas que se casan y los árboles son como espejo. Si vos no tenés ninguna información de tu árbol, preguntale a tu pareja cómo es el árbol y seguramente vas a encontrar muchas similitudes.
las Mm, fechas se repiten, los nombres, es increíble, mm. Bueno, ahora en el segundo bloque me vas a contar si esto tiene sanación y cómo se hace, y empezamos a meternos en tu obra. ¿vale? Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. ¿Qué tienen las 5 novelas de Marcelo Urbano? Vestigios, siempre estuvo la muerte, el ápice del tiempo, la clave Muspelheim, los ritos mayores del agua. Las novelas de Marcelo Urbano proponen misterios, tramas sorprendentes, personajes únicos y finales inesperados. Compralos del autor al lector sin intermediarios. Adquirilos en la tienda del autor. Clic en el enlace en el cuerpo de la publicación. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado, Amir Hernández Puente, repasando su historia, su pensamiento y en breve su obra. Y habíamos quedado en cómo se utilizan los resultados de la constelación familiar para sanar aquellas cosas que posiblemente podamos decir, entre comillas, que están enfermas. Bien, en la obra, en la película, en la serie, Mi Otra Yo, está muy bien explicado, muy bien expresado. Entonces la gente dice, ¿pero qué? ¿La gente es como hace, lo teatraliza? No. Es como si nosotros estamos, esto que dicen del todos somos uno, de alguna manera nuestro inconsciente está como vinculado con otras personas. Entonces, en una constelación familiar grupal, presencial, por ejemplo, también se puede hacer con piedritas o con muñequitos, se llaman víncores, vínculos de amor o vínculos amorosos, o vínculos del corazón, víncores con P corta. Entonces, vamos a la grupal. Resulta que yo quiero constelar, qué sé yo, el vínculo con mi mamá. Perfecto. Entonces, en la constelación lo que hace es representarse. Bueno, ¿qué quiero? Quiero sanar el vínculo con mi mamá. Perfecto. Elegís a alguien que representa a tu mamá y a alguien que te represente a vos. Y dejas que los participantes sientan. Cuando la consteladora o el constelador es serio y efectivo, es increíble lo que se puede sanar. Yo a veces incluso les digo, es preferible que hagan una constelación a que vengan a terapia, por lo menos eso van a avanzar un montón, porque hay cuestiones que son sistémicas. Yo lo separo en capas. Pueden ser temas que tienen que ver con las heridas emocionales o de la infancia, puede ser algo sistémico que se está repitiendo, ¿sí? Eh, pero también pueden ser un combo de cosas, no es solamente decir, bueno, voy a... Por eso acá es como que yo y cosas que tienen que ver con el alma también, ¿eh? Ujú. Sí, con las Regresiones, por ejemplo. enfermedades también, ¿no? Las enfermedades Sí, tienen un origen también exacto. parecido, ¿no? Sí, 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 la biodescodificación, algunos le llaman, bueno, no importa los nombres, enfocan la causa emocional del origen de la enfermedad. Obviamente que eso, por ejemplo, en el árbol, vamos a poner un caso, te pongo un caso concreto de que se repite mucho. Casos de víctimas y perpetradores. ¿Qué significa? Abusos que se siguen repitiendo, pero resulta que en la línea, por ejemplo, del tatarabuelo,
un tatarabuelo mató al vecino porque le agarró un ataque de furia, ¿sí? En la siguiente línea, bueno, ahí pasaría, el abuelo pasaría a ser el perpetrador y el otro la víctima, ¿verdad? En la otra línea, del lado de la persona que fue víctima, el jefe de la empresa echa al otro, echa a alguien y la familia pasa hambre. Entonces pasó a ser el perpetrador y la otra Ajá, se parte pasó a invierten ser... los roles. Exactamente, Ujú. ¿sí? Entonces, es increíble cómo se van balanceando las cuestiones, ¿sí? Situaciones así, te cuento así fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en el que si vos no haces nada por remediarlo, porque la mayoría de las veces no se conoce eso o no se conocía, nace alguien esquizofrénico o con esquizofrenia que tiene, que digamos que sistémicamente, lo voy a decir muy simple como ejemplo, ¿no? Es algo mucho, mucho más complejo, pero así, que puede llegar a presentar esquizofrenia porque es como un modo de conciliar la víctima y el perpetrador. Es muy complejo, pero así Ujú, pero se funciona. entiende, sí, creo que se entiende bien, se entiende bien. Bueno, llegó el momento de hablar de la sinergia de oro. Recién dejaste escapar algo relativo a la Gestalt, que yo lo entendí como que la suma de las partes es más chica que el total. Me En pareció cierta eso, manera, sí, ¿no? sí, tenés razón. Digamos, sinergia sería, digamos, cómo se potencian las partes, ¿sí? Todos en realidad somos parte de un sistema, ¿viste? Ajá, Nosotros dentro de un sistema, el sistema solar, en nuestro organismo es un sistema. Es decir, ajá. yo les digo, si yo nací o mi esencia es célula del hígado, no puedo pretender ser estómago, ¿está? Porque mi esencia es esa. Entonces, cada uno venimos acá a dejar una impronta. Algo que perdura, ¿sí? Entonces tenemos una esencia cada uno de nosotros que podemos hacer perdurar, que podemos manifestar, pero como hay tanto condicionamiento, cuesta darse cuenta de qué es, ¿sí? Entonces, eh, primero reconocer quién somos. Entonces, una vez que yo reconozco quién soy, puedo potenciarme con otra persona. Como, por ejemplo, bueno, nos juntamos en grupo para hacer qué sé yo, una ecoaldea. Perfecto. ¿Qué aporta cada uno? O en pareja incluso. ¿Qué aporta cada parte? Bueno, ¿qué proyecto tenemos como pareja? ¿Mm? Obviamente que hoy en día hay poca responsabilidad con el tema de los vínculos, pero no vamos a entrar en detalle de eso. Vamos a lo global. La sinergia entonces sería cuando nos potenciamos cada uno en su lugar, ¿sí? Aportando lo que tiene que aportar para complementarse. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una sinergia. ¿Mm? Vos me preguntás, tenés un ámbito, digamos, de investigación periodística, un programa, ¿sí? Entonces, yo aporto algo que sirve para tu programa y a la vez para, digamos, transmitir a otras personas, ¿sí? Estamos haciendo como un combo, una complementariedad. ¿Se entiende? Claramente, Entonces, claramente. cada persona de nosotros, cada uno de nosotros, si yo, por ejemplo, no me gusta, qué sé yo, eh, o me gusta pintar cuadros, por ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que les ponía a la gente es en la presentación en Buenos Aires. Nos reunimos y decimos, bueno, a ver, ¿por qué no hacemos un centro holístico? Perfecto. ¿Qué sé yo? Yo sé hacer acupuntura. ¿Y vos qué sabés? Yo sé pintar cuadros. ¿Y vos qué sabés? Vos decís, en teoría, pintar cuadros no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, puedo pintar los cuadros de la pared del centro holístico. ¿Sí? Lo más importante que es, fíjate, el objetivo. Y después lo que cada cual aporta potencia lo grupal, ¿sí? Y Ajá. es así, es, es muy, es muy sentida la diferencia. Ujú. Yo lo he notado esto en Equaldez porque me dio, tuve la oportunidad, digamos, digamos, casualidades de la vida. En Buenos Aires iban a formar una Equaldea, entonces participé en reuniones y también observando a las personas, te imaginas, ahí veía quién quería hacer llamar la atención, quién iba para tener amigos, quién iba porque realmente quería estar en una ecoaldea y construir mutuamente, colaborativamente. Entonces se nota mucho eso. Entonces, si va alguien que va a quitar energía porque en realidad quiere llamar la atención y quiere que lo vean o la vean, y obvio que la sinergia
no va a existir una sinergia, una Mm, potenciación. Hay como una divergencia energética. ¿M? ajá. ¿Y por qué sinergia de oro? Porque una vez que lo descubrís, es increíble lo que te potencia. Entonces yo a esto dije, es más que una sinergia. ¿Por qué? Porque yo puedo poner muchos elementos para combinarse entre sí y potenciar, ¿sí? Ahora, si son seres humanos con un potencial cada uno que lo ofrecen para un bien mayor, donde todos los involucrados nos vemos beneficiados y potenciados, eso es poderosísimo, poderosísimo. Y se puede sentir. Lo sentís cuando hay una convergencia energética con las personas. Y a veces yo hablo de energía y me miran raro, onda, ay, eso es de gente de Reiki. No, no, somos energía. La definición de ser humano es somos un conjunto de átomos y reacciones químicas. Por lo tanto, somos energía. Entonces, ¿cómo es mi energía? ¿Qué pasa en mi energía? ¿Qué estoy emanando? ¿Qué tipo de energía estoy emanando? ¿Y cómo se lleva mi energía con la tuya? ¿Podemos hacer algo en conjunto? ¿Hay una afinidad o se siente como una cosa así medio de molestia? ¿No te pasó por ahí, Marcelo, que estás re buena onda y entras en un lugar y decís, ay, me siento molesto, tengo ganas de irme de acá y no sabes por qué? Sí, es verdad, es verdad. Muchas veces, casi todos los días, pasás por algún lugar que está cargado de espanto y influye en tu humor, influye en tu actividad. Algo falla ese día. Exactamente. Bueno, eso yo le llamo la convergencia energética o disonancia. Hay Ujú. convergencia, no hay, viste, hay un experimento que yo lo cito en el libro de la sinergia, que es impresionante. No sé si lo viste, ese experimento de los metrónomos, que los ponen todos desiguales y hay un momento en el que están todos sincronizados entre sí. Es No, no lo, increíble. que se van Ah, bueno, sincronizando solo. sí, pero ¿sabés cuál es el secreto? Porque hay otro comentario que decía la persona, bueno, vos podés poner 40 metrónomos en tu casa y no se van a igualar si no hay una superficie que conduzca esa energía. Esto es lo más interesante. Entonces yo cuando vi eso dije, wow, si somos energía y hay un hilo conductor en la energía de las personas que se convocan, vamos a sincronizarnos. Hay otra cosa que se puede observar también, algo que se puede observar en la naturaleza, no sé si estabas al tanto. Por ejemplo, los cardúmenes, cuando tienen que migrar de un lado al otro, van todos juntos sincronizados para defenderse del predador. Los pájaros estorninos, vos ves esas nubes de pajaritos que vos decís, wow, ¿qué es Sí. una cosa, viste, una nube negra que vos decís, ¿cómo hacen para no chocarse? Entonces hay un video de TED que un investigador se puso, creo que era matemático, se puso a calcular cómo hacían para no chocarse, para estar tan perfectamente sincronizados. Ellos se sincronizan, o sea, él descubrió que se sincroniza con el que tengo al lado, a mi derecha, a mi izquierda, arriba y abajo, adelante y atrás. Yo me sincronizo con ellos. Y eso forma una red, digamos, ¿no? Exacto, y cada uno hace lo mismo, ¿entendés? Entonces solamente me tengo que centrar con lo que tengo acá alrededor. Entonces, aplicándolo en lo individual, si yo puedo sincronizarme con quienes tengo al lado en consonancia energética, ¿no? En convergencia, es poderosísimo. Ujú. ¿Eh? Bien. Pero es Contame, simplemente prestar atención a eso. Sí. sí, no, te iba a pedir que me contaras tu experiencia editorial, cómo hiciste para publicar tus libros. Creo que vos te manejás con imprenta de libros, o no sé si es con todos tus libros hiciste lo mismo. No, con el primero fue mío, digamos. Contraté una imprenta aquí en Patagones que tenía muy buen precio y muy buena calidad, que es la segunda edición de La Sinergia, lo voy a hacer con ellos ahora. Y en el caso de la primera edición de La Sinergia, bueno, eso fue el primero, Humanos Rotos, lo banqué Ajá, yo, pagué en una imprenta de acá de Patagones. Y ajá. el segundo, la imprenta de libros que vos viste, ¿sí? La Ah, primera tirada, perfecto. digamos, una imprenta de libros y fue con la presentación en la Feria del Libro, Bien. en Que Buenos estuviste el Aires. año pasado, sí. Exacto, sí. Bien, Y bien. esta faltaba ahora, me quedé sin libros, entonces hice una segunda edición, pero esta vez lo hice acá
por un tema de, o sea, de Viedma, viste, el tema de los envíos y demás, yo en esa oportunidad iba para Buenos Aires, entonces me fue más práctico. Pero ahora con esto de los costos y demás y los envíos, es como que dije, yo estoy acá, cruzo el puente y lo retiro. Bien. Entonces me facilitaba mucho más eso. Entonces esta otra tirada la hago por mi cuenta con la imprenta de Patagones. Bueno, y respecto de lo que tiene que ver con la corrección, el maquetado, el arte de tapa, ¿cómo te manejaste con eso? El arte de tapa lo hice yo. Las correcciones también tengo que hacerlas yo. O sea, le hice el primer libro, lo hizo una amiga eh, que se dedica a la corrección editorial, que regamba, digamos, muy, muy amable, muy, muy amorosa, y se ofreció cuando leyó parte del libro, dijo, sí, yo lo quiero corregir, yo lo quiero, quiero ser parte. Entonces, bueno, ella lo hizo. La primera yo no tengo ahora acá, pero Martínez es el apellido, Ujú. la correctora de Buenos Aires. En cambio, el segundo no, el segundo fue mucha lectura, ya terminaba de atender y cuando llegaba la noche me llegaba lo que habían corregido ellos y me dediqué, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Lo ponía en lectura de voz alta como para ver la entonación y demás, ¿entendés? Y yo hago mucho eso, ¿no? Lo leo como si después de terminarlo, lo leo como si yo hubiese comprado un libro a ver si a mí me resulta agradable o no, o si Ajá. me es muy tedioso, ¿entendés? Eh, pero no, no, me fue todo, digamos, casero, a manera casera. Ujú. Y respecto del marketing y las redes sociales, ¿lo haces vos personalmente? Sí, sí, todo lo hago yo. Y ahora una sobrina que tengo que hace, que es influencer, no, ¿cómo se llama? Los community manager. Ahora se recibió de community manager, entonces ella se iba a ocupar de promover. Mi idea en este año 2024, es darle mucha más movida y poder transmitir esto, ¿no? Hay una lista de errores y la lista de soluciones que propongo para esos errores, ¿no? Entonces, Ajá. como que promover un poco más, como para invitar a la gente, ¿querés cambiar algo en tu vida? Bueno, a ver, prueba esto, a ver si te sirve, para vincularnos mejor. Bien. Bueno, Amir, si te parece, hacemos la segunda y última pausa y a la vuelta hacemos el tramo final del programa de hoy. Muy bien, Marcelo. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. 5 razones para leer autores independientes. 1. El talento no es solo patrimonio de las grandes editoriales. Muchos autores talentosos no llegan a ser recibidos por las editoriales hegemónicas. Hay mucho talento suelto que merece ser leído. 2. El mercado editorial argentino imprime más títulos independientes que de grandes editoriales. Según la Cámara del Libro en Argentina, el 35% corresponde al circuito comercial tradicional, el 45% a las sumas de empresas de servicio editorial, más microemprendimientos, más autoedición. 3. El aparato promocional hegemónico expulsa de las librerías a los escritores menos conocidos. La mayoría ni siquiera llega a las librerías. 4. El escritor independiente es un emprendedor que se ocupa de todas las fases del proceso e invierte su propio capital para ofrecer su obra. 5. Los escritores independientes dan trabajo a un importante número de editoriales pequeñas e imprentas en las que se autofinancian su propia obra. Soy Marcelo Urbano, compartí esta información entre escritores y lectores. Apoyá a los autores independientes, te van a sorprender. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado Amir Hernández Puente, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Me gustaría conocer de tus proyectos
si estás escribiendo, hacia dónde estás dirigiendo tus nuevas obras, tanto en el mundo de la atención al paciente como a la literatura de autoayuda. Sí. En cuanto al libro de la sinergia de oro, me dispuse este año desplegarlo, dar conferencias, dar más charlas y material como para que la gente pueda aplicar esto, las soluciones que propongo para los errores, que ya te los voy a citar muy escuetamente. Y el otro proyecto que también surgió de los pacientes, de una necesidad de los pacientes, es un taller para parejas, eh, pero como modo de tantra, pero no el tantra que se conoce así como la cosa sexual, ¿no? O sea, un tantra que tiene que ver con esto más del gestal, un tantra de un profesor de Tao, por ejemplo, en una época que estaba haciendo un taller estaba practicando Tao, me decía, el Tao es el arte de transmitir sin palabras. Entonces, ¿cómo hago yo para transmitir algo sin palabras a alguien? Eso sería el Tantra Tao, lo que yo llamo Tantra Tao. Y el taller va a tener que ver con eso, es vincularme energéticamente, conectar energéticamente con un otro y sentir a ese otro y sentirme en resonancia con esa persona, ¿sí? Ese es el taller de Tantra que yo propongo. Porque son parejas por ahí las que digamos, los que me dijeron esta necesidad, son personas que hace varios años que están juntas, que se aman, pero no le encuentran la vuelta en ciertos aspectos de la relación. Entonces, creo que esto puede llegar a sumar como para estar mejor entre sí, ¿no? Ajá. ¿Y tiene Incluso esto que ver con la guía de interacción humana amorosa y responsable, IAR, que es tu último libro escrito? ese fue, ¿sabes qué? Ese fue mucho más anterior. Ah, mira Yo vos. tengo ese guiar, que es una guía que la propuse para niños, porque como para que aprendan un tipo de interacción, fíjate que la guía, esta guiar, tiene como ítems para practicar todos los días. Entonces, por ejemplo, si estoy enojado, es para niños, ¿no? Si estoy enojado, y se puede aplicar para adultos también. Si Ajá. estoy enojado, tengo que hacerme responsable de lo que estoy sintiendo. Entonces, tengo que decir, me enoja esto o cómo lo puedo resolver. Es decir, aprender como ya de peques a gestionar nuestras emociones, ¿no? Hacernos responsables. Por ejemplo, les propongo también el filtro de Sócrates, ¿viste? Que ¿es verdad lo que me vas a decir? ¿Me sirve para algo? ¿Entendés? Porque esta cosa de la gente cuando comenta de otras personas, ¿no? Es decir, ¿me sirve para algo? ¿Es algo bueno de esa persona? Porque si no, ¿para qué me lo decís? Entonces empezar a aplicar como ciertos tips, y eso, ¿sabés dónde terminó esa guía? Las vueltas de la vida, ¿no? Esa la habré escrito más o menos en el 2000 y algo, 2005. Y en la escuela donde estoy como profesor de educación emocional, la directora lo puso en los acuerdos de convivencia, o sea, digamos, adaptado para la escuela de jóvenes. Muy, muy interesante. Eh, Ajá. que es también un poco, fíjate que la línea de los errores, por ejemplo, que yo planteo en la sinergia, tiene mucho que ver, esta guía tiene mucho que ver para evitar este tipo de errores. O sea, es otra manera de transmitir lo mismo. Es decir, esto de la lucha de poder que se ve mucho en las parejas, ¿no? El querer convencer a la otra persona de que mi punto de vista es el correcto. Entonces yo les digo, están como viendo a ver quién convence a quién. Están esperando a que la otra persona cambie, porque entonces así, no. ¿Qué es lo que me interesa de la otra persona, que me resulta lindo, que me agrada, que podemos sumar entre ambas partes, podemos sumar para potenciarnos mutuamente? Entonces, las dos personas, como en el sufismo, el concepto en el sufismo del matrimonio, por ejemplo, es, en vez de estar uno mirándose al otro frente a frente, es los dos de la mano, las dos partes de la mano, mirando a Alá o a Dios. Es otro concepto totalmente diferente, es compartirnos, complementarnos para un bien mayor. En este caso, bueno, Alá, pero en realidad es para un bien mayor, que Ah. nos beneficia a ambas partes, ¿no?
¿Cómo has logrado que ingrese al... me llama mucho la atención la incorporación de este concepto en una escuela secundaria. ¿Cómo has logrado que esto, que no sé, que la directora, no está en el programa, ¿verdad? En el programa oficial. Es algo que Es, se hace de manera excepcional. exacto, sí, porque pretendí en Buenos Aires darlo en escuelas, pero bueno, es toda una cuestión de currícula que es bastante compleja. En este caso fue Ajá. muy loco. Y convoca, en esta escuela hay cuatro en Río Negro, cuatro escuelas, una en Bariloche, bueno, son cuatro. En este caso tienen aulas taller. Entonces, vino así la mano. O sea, la profesora de yoga que estaba dando un taller de autoestima en la escuela, le habla a la directora de mí, del libro que había sacado de Humanos Rotos, y esta profesora me convoca para hablar de la autoestima y del talento con los alumnos. Entonces, bueno, para tercer año. Voy a dar la charla para trabajar el tema de que descubran su talento y cómo poder... Y resulta que los chicos no sabían ni lo que sentían, no sabían de qué se trataba la apatía y ellos estaban totalmente apáticos. Dice, yo sé, yo siento acá como un dolor en la panza. No sabían identificar lo que sentían. No lo podían nombrar. Y si vos no podés nombrar lo que sentís, no lo podés resolver. Entonces le dije a la profesora, le dije, bastante los chicos me escucharon, la verdad, con una maravilla, porque yo pensé que en realidad no me iban a dar un 5 de bolilla. Entonces le dije, le digo, mira, lo primero que tenemos que trabajar es la autoestima, pero el conocer qué están sintiendo, no conocen de las emociones, no saben, te confunden una emoción con la otra. Están enojados y te dicen otra, tengo hambre, qué sé yo, una cosa así como decís, pero es totalmente loco eso. Entonces dije, acá hay que trabajar el tema de la gestión, de lo que son las emociones, reconocerlas y luego aprender a gestionarlas. Ajá. Entonces, pasa eso y eso puede ponerle el fin de año. Entonces me dice, ¿podrías proponerlo para que se den escuelas? Está bueno, no sé con quién tengo que hablar. Bueno, ella me iba a asesorar. A fin de año hace 2 años, me viene a ver en el consultorio una paciente recomendada por esta profesora. Y resultó ser la directora de la escuela. Entonces, le digo, ¿vos sos la directora? Sí, sí, me habló, fulanita me habló de vos, está bien. Entonces, cuando terminamos la sesión, le digo, están convocados, mira, justo se fue el profesor anterior que daba un taller de otra cosa y queda el espacio disponible. Bueno, quiero convocar, vos tenés que hacer una presentación de lo que proponés y demás, y después ahí se vota, se elige si sí o si no. Entonces, bueno, me presenté en la escuela con estas personas que estaban evaluando si yo era compatible o no para ello, si estaba bien el taller o no. Bueno, el tema es que me dieron el espacio y desde hace 2 años que soy profesor de educación emocional para cuarto año en esa escuela. Muy, muy buena experiencia. Los chicos no lo pueden creer. Cómo han cambiado. Trabajamos el tema del Ikigai, que es un método japonés para descubrir el talento. Trabajamos el tema de qué son las emociones, para qué sirven, el miedo, el enojo. Trabajamos el tema de la autoestima. Trabajamos incluso el tema sistémico y les empecé a hacer con las fechas, vos en biodecodificación se ve por medio de las fechas, vos podés saber de quién sos doble. Ser doble de alguien en tu sistema significa que vos traes los mismos programas de esa persona, sea para repetirlo o para reparar. Sí, y vos decís, ay, qué casualidad, justo, mira, me ponen gente que se ha casado justo con alguien o que se juntó con alguien o tiene pareja con la fecha igual que la del padre o de la madre. Bueno, ahí hay algo que no está resuelto con tus padres, o con ese padre o con esa madre. Entonces, estás trabajando con tu pareja, te pongo un ejemplo, te estás trabajando con tu pareja, algo que vos no resolviste con ese padre o esa madre. Así funciona y no se puede creer. Vos decís, pero parece todo pautado, pero es así. Yo digo que el inconsciente en realidad es un poco como Dios, ¿entendés? Porque está todo tan bien pautado que a mí me asombra totalmente, porque vos creés que decís algo lo elegiste. En realidad hay mucho, mucho, mucho sistémico que seguimos repitiendo. Por eso me pareció genial esto de la serie que puso de moda las constelaciones. Recomiendo que tengan en cuenta, que se fijen bien con quién constelan, porque es un movimiento bastante interesante, muy profundo, y si no hay un buen constelador, una buena consteladora, no está buena la experiencia. Entonces, Ujú. asesórense, fíjense quién es recomendable. Yo, por ejemplo, convoco a una consteladora que conocí,
que es maravillosa. A mí me encantó porque va al hueso, yo le digo, ¿viste? Va y resuelve. Y estamos muchas horas, ¿eh? No es como 2 horitas y ya está, vimos. O sea, hay casos que pueden ser poco tiempo, pero hay otros que son un poco más complejos, donde participan otros familiares, otros representantes de lo que hay en el sistema. Pero lo importante de lo sistémico, para sintetizarlo, sería darle lugar. Todos tenemos derecho a pertenecer. Las leyes de los órdenes del amor que plantea Bergelinger es: todos somos parte. La ley de jerarquía, que es el que llegó primero, es, tiene la jerarquía mayor. Entonces yo soy el pequeño y mis padres son los que llegaron primero. Yo debo honrar a mis padres, por más que sean los peores del condado, no importa. Los honro porque me dieron la vida. Yo estoy vivo gracias a mis padres. Y hay mucha resistencia a eso. Y en la medida, por ejemplo, que yo no tome, vamos a poner el caso, si vos no tomás a tu mamá, hay temas de dinero que no, el dinero no llega a la nutrición. Si vos tenés problemas con papá y no lo tomás, tomar a un padre o a una madre o tomar la vida significa la acepto como es. Eso no quiere decir que me conforme, quiere decir acepto lo que es. Bien, ahora yo, ¿qué puedo cambiar? De esto que me transmitieron mis padres. Si mi papá se comportó mal o fue así o asá, bueno, perfecto, yo no voy a repetir eso. ¿Cómo lo puedo reparar yo en mí? Estos agujeros que me quedaron, ¿qué hago con estos agujeros que me quedaron? Me tengo que hacer cargo yo como adulto, como adulta, de mis agujeros. Papá y mamá ya cumplieron con darme la vida, el resto depende de mí. ¿Sí? Ajá. Y la tercera ley es la ley de igualdad, del 50 y 50. En todos los vínculos tiene que haber reciprocidad. Si vos das mucho a tu pareja, por ejemplo, y esto se ve muchísimo, ¿eh? Esa gente que da y da, y yo no entiendo, le doy todo y se fue, me dejó. Justamente por eso, porque diste mucho. Porque inconscientemente la otra persona se siente en falta, siente que no puede igualar lo que vos le estás dando. ¿Mm? Te digo, Marce, me animaría a decirte que este año 2024, por cómo viene evolucionando el tema de los vínculos, son vínculos totalmente distintos. Las parejas incluso que no tienen vínculos saludables o de reciprocidad o con este criterio de tener en cuenta a la otra persona y la colaboración mutua, el complementarse, es como que muchas parejas se fueron a pique, muchos cortaron vínculos. Y yo observándolo digo, qué loco, porque las que perduran son las que tienen estos criterios, ¿no? Te tengo en cuenta al otro. Y a partir de lo que es el otro y de lo que soy yo, vemos qué es lo mejor que podemos hacer. Eso creo que va a ser un eje central a partir de este año, porque fue como increyendo, ¿viste? Sí, bueno, también hay como una sensación de una actualidad rota, ¿no? Como el individualismo haciéndose cargo de lo colectivo, el egoísmo por encima de la colaboración, digamos, el arreglate como puedas, está, y además de gente que sin darse cuenta avala esto de arreglate como puedas porque yo no te voy a, no tengo por qué pagarle a a un pobre. No sé, me Y parece que algo se rompió y esto tiende a ir, por lo menos en mi opinión, tiende a empeorar. sí, por eso va a ser muy relevante que aprendamos. No te estoy diciendo, o sea, yo cuando digo que aprendamos a estar, a complementarnos y a estar bien, a generar vínculos saludables, no quiere decir que lo hagas con cualquiera. Este año creo que, bueno, no sé si este año, pero por lo menos yo remarco esto, que sea con gente afín. Yo antes le llamaba tribu, pero me di cuenta que las personas, la palabra tribu, cada uno es totalmente subjetivo, ¿entendés? Y para unos tribu es hacer cosas entre amigos, para otro es que todos digan lo mismo que uno piensa, ¿no? Entonces, no, creo que el término más apropiado sería familia de almas. Ajá, pero ¿eh? fíjate que igual ahí también algo se rompió, Amir, porque en una misma familia donde los padres votan una cosa y los hijos jóvenes votan otra cosa, han logrado romper, han logrado penetrar eso a través de cosas negativas, de odios y de
no sé cómo llamarlo, de egoísmos, han logrado romper esa relación interfamiliar. Eso es lo que a mí Coincido, me parece que es lo que ha roto y lo que es de difícil reparación. coincido, pero ojo que cuando yo digo familia de almas no me refiero a la familia sanguínea, ¿eh? Ah, Eso que vos describís lo he visto y es tal cual, sí, lamentablemente. Y eso creo que la ruptura vino antes, ¿eh? Yo veo padres que tratan a sus hijos como si fuera el adulto de la casa, ¿entendés? Y ellos son los sí, niños. No, eso no va. Y no, lo no. vamos a, va a ser mucho, pero la visión a futuro de esos chicos es nefasta. Si vamos un poquito en el tiempo, no saben hacer, o sea, ayer leía en humor, digamos, pero gravísimo. Son los chicos que dicen, yo ya no, le decía a la madre, yo ya no te necesito. Bueno, entonces te corto el internet, no sé qué y no sé qué. Ellos se creen que son independientes, ¿entendés? Y que como tienen todo, todos tienen que darle todo, ¿sí? Que todos los demás no sirven para nada. No, está muy mal eso. Esa es una de las leyes, esto de la ley de jerarquía, no es una imposición, es un tema energético, es un tema sistémico, ¿sí? Un niño no puede decir lo que los padres tienen que hacer o dejar de hacer. Se cambió todo, se desordenó todo. Y cuando no hay orden, decía Bergelinger, no hay amor, no fluye el amor. Es imprescindible que haya orden, no hay orden. Es un desorden total. Y esto, sin contar las manipulaciones como lo que vos estás describiendo, ¿no? Que sí, yo también lo he Mm, observado. Me parece tremendo esto de me cago en todos, se hace lo que yo digo, me río y bancátela porque es así, ¿no? O cosas que yo incluso con adolescentes he discutido eso. Vos ujú, decís eso porque vos tenés todo en la mano, te bancan, vos no sabés lo que es pagar un alquiler, no sabés lo que es luchar por un derecho, no sabés nada de eso, no sabés mm. ni limpiarte con perdón de la expresión. Claro, no, está bien, Entonces, es eso. Y tampoco leíste demasiado, porque el otro tema es que está todo escrito, todo lo que está pasando hoy ya estaba escrito, y no estaba escrito de modo profético, estaba escrito en la historia. Esto ya pasó. por eso se tomó con demasiada liviandad. Pero bueno, Ajá, elecciones, esa es la elección, bueno, bancátela ahora. El tema ajá. es que o sea, el coletazo va a destruir mucho. Por eso va a ser fundamental que aprendamos las personas que tenemos no sé, no quiero juzgar así como que hay una parte de ser humano vivo, ¿entendés? Vamos a tener que juntarnos para hacer una red Hay de sistema. un viejo apotegma que dice que aquel que se haya dado cuenta tiene la responsabilidad de hacer dar cuenta. ¿No? Sí, Es como si mira, como yo ya entendí esto, tengo la responsabilidad de hacérselo entender a otros. coincido, ¿Eh? Así que bueno, es así. cuando cada vez que lanzás un libro, haces lanzamientos, armás, te manejas con ferias o solamente con las charlas y cuando das las charlas vendés los libros. ¿Cómo te manejas con eso? Mira, en el primero me agarró justo la pandemia, por lo tanto la presentación fue posterior acá en el Centro Cultural de Viedma, pero en el caso de la Sinergia de Oro, el último libro sí tuve la oportunidad de darlo en la feria. Mi idea es, por ahí incluso este año, la feria de este año, también ir a Buenos Aires a presentar la Sinergia de Oro, ya no como estreno, sino como para promoverlo, porque como vos dijiste recién en la frase, yo asumí la responsabilidad de transmitir lo más que pueda esto, Ajá. porque creo que nos volvemos a necesitar ¿Y cómo mucho. te relacionas con la Feria del Libro? Ya que vos no estás, digamos, con una editorial comercial, ¿cómo entras a la feria? ¿Cómo te las ingenias? Y, por ejemplo, autor editorial, creo que se llama la firma, me llegan mail, o sea, yo cuando estaba pidiendo presupuestos, hubo uno, después que yo ya estaba con la sinergia con esta imprenta de libros, me propusieron, vos enviás y ellos te cobran un porcentaje, ¿sí? Ajá. De lo que ves, pero ellos se hacen cargo de todo, es decir, vos podés vender tus libros, los envías, ellos lo venden y te dan el porcentaje.
Perfecto, ¿sí? O sea, perfecto, para sí. autores independientes también, hay una opción para autores independientes. Editorial Duncan, por ejemplo, creo que también proponía así, hay un sector para autores independientes. Bien. Autores y editores creo que es la... Sí, son los magnates, yo le digo los más grandecitos, Duncan, bueno, Imprenta de Libros. Escritores de Argentina, autores de Argentina. Exacto, Ujú. Es esos. muy linda esa editorial, muy piola. Sí, sí, sí. Muy, aparte, muy lindo lo que hacen esto de reunir a los autores, ¿viste? No me acuerdo cómo se llama, espacio, bueno, no me acuerdo cómo se llama, porque hace mucho ya, ¿viste? Que es para que cada uno comente sobre lo que hace, es como se hace como una especie de foro, ¿viste? Muy Ajá, interesante. y cómo gestionas la charla que tenés que dar? ¿Cómo la gestiono? Mira, me manejo mucho eh, o sea, me hago una guía de lo que quiero transmitir, así muy similar a por ahí lo que yo te hice llegar a vos, como una Ajá. guía de temas. Pero me focalizo en lo que quiero transmitir, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Que podamos vincularnos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el error en los vínculos, en los problemas en las relaciones, no está en las personas, sino en el modo que usamos para vincularnos. Entonces, si podemos cambiar el modo, podemos, es como decir, si vos no estás de acuerdo con lo que yo pienso, entonces te empiezo a gritar y trato de convencerte, que yo no, ese es uno de los errores. Entonces, ¿qué puedo tomar de vos? ¿Qué puedo aportar yo? ¿Y qué podemos construir mutuamente? Otro error, por ejemplo, que también es muy interesante capitalizarlo es, si a mí algo me molesta de otra persona, que hay un error de concepto en esto. Dicen, si me molesta un psicópata, ¿tiene que decir que yo soy psicópata? No. ¿eh? Hay un libro, no me acuerdo el autor, se llama Las cuatro leyes del espejo, que te lo aclara muy bien cómo aplicarlo. Entonces, por ejemplo, yo entro al trabajo, bueno, dentro de la oficina, y hay una persona que no me la banco porque es, qué sé yo, muy intolerante, es un zarpado, es un de grite, qué sé yo, y no me lo banco. Bien. Si a mí me resulta molesto, no me lo banco, o tengo algún problema con esta persona, puede ser o que yo sea intolerante y lo tengo en sombra, o que yo sea demasiado tolerante y preciso equilibrar. Entonces, cuando podamos empezar a ver a las personas que nos rodean lo que nos molesta del entorno o de las situaciones, como modo de un reflejo de algo que yo tengo que integrar en mí, podemos crecer muchísimo. Muchísimo, porque en vez de matar al mensajero, tomo el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de alguien de que mi jefe sea tan intolerante que yo me quiera ir porque ya no lo soporto más? Bueno, a ver, ¿quién era intolerante? Y tal o mi papá, por ejemplo. Bueno, trabajar con eso. Tengo que sanar el vínculo con papá. ¿eh? O yo soy demasiado tolerante. Bueno, tengo que equilibrar. Entonces empezar a poner límites. Entonces, cuando podemos leer la vida de esa manera, los vínculos de esa manera, las interacciones de esa manera, nos podemos enriquecer muchísimo, Marce. Muchísimo. ¿Mm? Pero la Y, mayoría no lo ve así. Dice, no, porque este que no lo soporto y ya empiezan a cortar gente. O este es tóxico, es el famoso término tóxico, que es algo mucho más profundo que para lo que lo utilizan. Esta liviandad de los vínculos de te uso y te tiro, pero en realidad te hago creer que en realidad todo voy a perdurar con vos y la otra persona le cree, ¿sí? Entonces después resulta que cuando la otra persona quedó colgada porque dice, pero ¿por qué no me respondes? Uy, qué tóxico, qué tóxica, y lo bloquean. No, eso no es tóxico. Eso es que vos no te estás haciendo responsable del vínculo y de decir la verdad, de decir, mira, no, en realidad no, yo quiero solamente X o tal y chao, no quiero algo perdonable. Sé honesto, sé honesta, en vez digamos, la palabra sería de cagarte en la otra persona y encima culparla o culparlo de que él es el tóxico o la tóxica. Hay mucho de eso, observo mucho de eso, lamentablemente, y más en la juventud. Entonces, mm, hacerte hay mucho responsable. laburo para hacer, Amir, mucho laburo para hacer, Totalmente. mucho para laburar. Así que bueno, ¿dónde se consiguen tus libros? En Viedma puede ser por mi WhatsApp, en Mercado Libre y en mi página web, amirhernandezpuente.com.ar. Tienen una tiendita ahí, pueden comprarlo ahí. En un momento estaba, ahora no sé si cambiaron las directivas, pero estaba el envío gratis por Mercado Libre, pero con esto de los cambios de precio me parece que quedó como
el envío es aparte. Ajá, ¿y Pero qué por Mercado Libre, lo mandás por correo argentino? sí, por correo argentino o Andreari. Ajá, perfecto. Bueno, y recordales a los oyentes cómo se contactan con vos, redes sociales, sitio web. Redes sociales en Facebook, amir.hernandez.puente. En la página web tengo todos en Instagram también, amir.hernandez.puente. TikTok también, Perfecto. en TikTok pongo mucho material gratis, que hablo sobre el tema de lo sistémico, de cuando hay acuerdos de almas, cómo funciona el tema de los acuerdos de almas. ¿Eh? Ajá. Tenés Y actualizado el blog, ¿no? el blog sí, 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 eso, las redes están actualizadas. Bien, bien, Eh, porque tu blog me pareció muy interesante, hay mucha información ahí para pensar y para reflexionar un poco. Hay material propio y material de terceros, con lo cual es bastante sí, amplio. ¿M? Es muy lindo para recorrer. el blog es amirjalif.wordpress.com. Perfecto, perfecto. Bueno, Amir, ha Pues si no sido un tiene, verdadero placer. gracias. Hemos No, perdón, hablado ¿Perdón? perdón, quería redondear que si no, en la página web tienen igual un link al blog, por si no se lo acuerdan. Ah, Ahora sí. perfecto, perfecto. Bueno, entonces, de vuelta a repetirte el verdadero placer que ha sido esta charla, hablar de cosas interesantes, de cosas importantes, de cosas de profundidad. Así que, y es una persona que se comunica correctamente, bien, con mucha claridad. Así que me hiciste muy fácil la entrevista, Amir. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu atención, por tu espacio, por darle espacio a los escritores, que si bien yo no me considero un escritor, digamos, con todas las letras, simplemente autor y comunicador, digamos. Pero gracias por el espacio, gracias por la atención que das, por el prestar atención, por el saber escuchar y por esta oportunidad de este espacio que estás brindando. Bueno, Amir, Muchísimas a vos, muchísimas gracias. Hasta pronto. Entre párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web, en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.